Vamos a pasar la palabra ahora a la Virgen Parada de Cuadros por la Democracia en Suiza, presentando el Pacto Social Postmoderno. 10 minutos. Hola a todos, soy Ana Luz Parra, mucho, porque así me conocen en las redes y bueno, es mi otro nombre que me gusta. Bueno, Maite hablaba de un proyecto de país. Hace un tiempo, mucho tiempo, yo conocí a una persona que se estaba dedicando a hacer este proyecto de país y me contactó. Y para mí fue algo sorprendente, porque cuando yo he llegado a mi nueva patria, que es la segunda, que se llama Suiza, siempre decía, cuando supe de su política, supe de cómo allí se hacen los referéndum para poder exigir que los ciudadanos puedan impulsar lo que ellos de verdad desean. Ahora mismo con la ley del COVID, cuando hicieron que en casi todos los países del mundo se la impusieron, gracias a Dios, en mi ciudad, bueno, digo mi ciudad porque hace 16 años que estoy en ella, me siento un poco parte de ella. Lucerne, se hizo la manifestación más grande que en ese país se pudo hacer contra esa ley. Y gracias a eso, los suizos no pudieron, los que dirigen, porque aquí no hay un gobierno de una persona, es el gobierno de los 7. No pudieron implantarla y más bien lo tuvieron que quitar las mascarillas, quitarlo todo y abrirlo todo. Eso fue en el mes de noviembre y ya en enero, gracias a Dios, nosotros no usamos más mascarillas, ni siquiera en los aviones, ni nada. Nosotros somos libres, de verdad. Esa es la democracia verdadera que creo yo. Y conocí al señor Faisel Iglesias, donde me presenta el Pacto Social Postmoderno, así se llama, escrito por el señor, el licenciado Faisel Iglesias, basado en las palabras de nuestro apóstol José Martí. Yo quiero que la primera ley de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Eso tenemos que interpretarlo y de verdad llevarlo dentro de nuestros corazones. Y nosotros tenemos que llevar ese culto a todo, que sea a todos nuestros ciudadanos, que seamos respetados como seres humanos, como ciudadanos cívicos. Y también fue inspirado en las palabras del primer jurista que se atrevió a hablar sobre los derechos inalienables para el cubano, que se llama Ignacio Agramonte y Loinaz. E incluso las personas que estudian derecho no se le habla de Ignacio, ese Ignacio Agramonte jurista, solo del Mambí, pero no, Ignacio Agramonte era jurista. El individuo mismo es el guardián y soberano de sus intereses. El pacto social es el pacto entre los ciudadanos, es el proyecto de país para Cuba, desde una filosofía de vida de acuerdo al siglo XXI y a la nueva revolución digital que empodera al individuo, donde el soberano es el ciudadano. Así se ver, el soberano es el ciudadano. Anteriormente se llamaba soberano a los reyes, pero en realidad el pueblo era quien trabajaba para mantener a ese rey sentado en un trono. Pues no, el trono tiene que ser nuestro, del pueblo, que es el que trabaja y el que de verdad da los frutos hacia una nación para que prospere. Consagrar los derechos inalienables o naturales de los seres humanos. ¿Cuáles son los derechos inalienables de los seres humanos? ¿Lo saben? Son los derechos naturales que nacen con nosotros. La libertad de pensamiento, porque tenemos un cerebro, porque nadie tiene que pensar por nosotros, porque nosotros somos capaces de pensar por sí mismos. Nadie tiene que decirnos qué tenemos que pensar. Ningún gobierno, ningún estado, nadie tiene por qué decir qué tenemos que pensar. La libertad de expresión la hacemos con voz para levantarla cuando ese gobierno que nos representa no está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, nadie tiene derecho a quitarnos el derecho a levantar nuestras voces. Esa es la libertad de expresión y de pensamiento. La libertad de circulación. Nacemos con piernas, con brazos. ¿Por qué tenemos que permitir que unas personas nos limiten? Solamente porque a muchas personas en Cuba se les encerró en su casa, se les puso candado. ¿Ustedes no vieron eso? Eso pasó en Santiago de Cuba.
pusieron cintas amarillas, que yo tengo los videos, para que las personas no salieran por el COVID. En Suiza nunca se hizo eso, las personas salían e incluso allí no pudieron poner la mascarilla, solo en los centros cuando ibas a comprar. De afuera, en el aire libre, nadie usaba mascarilla. La libertad de reuniones. El ser humano nace para vivir en sociedad. Nosotros tenemos derecho a reunirnos. Hace unos días vi un video donde vi un policía donde se acercó a un yate, y cuando ese yate vinieron un grupo de personas y se acercaron como a esa plataforma cerca del puerto así, donde estaba el yate perdido, y vino un policía enseguida así, como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están todos aquí? No, señor, el ser humano nació en sociedad. Tenemos derecho a reunirnos. Nadie nos lo puede prohibir. Su importancia radica en que opta por la democracia participativa, esa democracia donde nosotros tengamos derecho a recoger firmas y decir, bueno, ya tenemos las firmas que de acuerdo a las leyes están estipuladas, pues nosotros vamos a hacer ahora mismo una nueva ley o vamos a impulsar algo que nosotros deseamos, porque es lo mejor que es para nosotros, como ciudadanos, como sociedad, como pueblo. ¿Por qué no? En Suiza se hacen 4 referéndums al año. 4. Hay muchas personas que dicen, ¡ay, me encantan tantos referéndums! Pues a mí me encantan, porque cuando ellos no quieren algo, el pueblo es quien dice sí o no. Y como mismo pasó con el COVID, dijimos, no queremos la ley del COVID, pues no hay ley para el COVID. ¡Basta! ¿Por qué? Votaciones libres eligiendo a sus gobernantes. Nosotros tenemos que elegirlos a ellos, porque ellos también son parte como ciudadanos. Ellos no son dioses, no, señor mío, son seres humanos como nosotros, con un cerebro que piensan a su manera y pueden equivocarse, porque no son dioses, no son Dios, Dios es uno solo. Donde el pueblo tendrá su participación en las políticas públicas. Eso nos lo robaron. Cuba quedó sin participación. Nunca más hubo elecciones y nada. Nos lo quitaron. Solamente ellos podían decidir con su partido. ¿Cómo un partido va a estar por encima de los ciudadanos? No, señor mío. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a permitir eso? Tenemos que romper todo eso. ¿Cuándo se puede implantar el pacto social? Cuando la mayoría de los ciudadanos cubanos, luego de estudiarlo y comprenderlo y estén empoderados, porque tienen que saber cuáles son sus verdaderos derechos, ese que nadie se lo da, entonces saldrán a las calles y lucharán por sus derechos y se los arrancarán de las manos a esos dictadores, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que empoderar. Cada uno de nosotros tiene familia en Cuba. Tenemos que enseñarle a ellos cuáles son sus verdaderos derechos, porque nos lo han arrancado hace 63 años y el cubano no lo conoce. Eso tenemos que lograrlo nosotros, a la familia, al vecino, al otro, a tu amigo. Eso tenemos que irlo pasando. Entonces tengo aquí una partecita de la carta de ese gran Ignacio Agramonte y Loynaz, donde dice, el primer propulsor del pacto social de nuestro país fue en su discurso pronunciado en la Universidad de La Habana el 22 de febrero de 1862. Fíjense, él quería que así fuera el país de Cuba, donde dijo, el individuo mismo es el guardián y soberano de sus intereses, de su salud física y moral. La sociedad no debe mezclarse en las conductas humanas mientras no dañe a los demás miembros. Eso sí, recuerden, nuestros derechos son nuestros y tenemos derechos, pero eso sí, tenemos un límite, porque termina cuando comienza el otro. También no podemos pensar, yo tengo derecho y él me da la gana de hablar de ella, y es mi derecho y nadie me lo puede prohibir. No, señor mío, ella también tiene derecho. Usted no puede seguir machucándola a ella porque ella también tiene derecho, usted tiene que respetarnos de ella. Es una confusión que hay muchas personas que después que viene la democracia, te dicen, pues yo digo lo que me da la gana porque es mi derecho. No, señor, usted tiene su derecho, pero recuerde que yo también tengo el mío. Y eso hay que respetarlo. No deberán en la conducta humana, mientras no dañe a los demás miembros de ella. Funestas son las consecuencias de la intervención de la sociedad en la vida individual, y más funesta aún cuando esa intervención es dirigida a una uniformidad.
que ha hecho el régimen comunista, destruyendo así las individualidades, que es uno de los elementos del bienestar presente y futuro de ella, de esa sociedad. El gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual y detenga la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funda en la justicia y la razón, sino tan solo en la fuerza y el Estado que tal fundamento tenga, podrá en un momento de energía anunciar al mundo como estable e impercedero. Eso lo ha hecho el régimen cubano. Se muestra como estable e impercedero. Pero tarde o temprano, cuando los hombres, conociendo sus derechos violados, se propongan reivindicarlos, irán al estruendo del cañón a anunciarle que cesó su letal dominación. Democrática, libre y de verdad. Vamos a luchar por ese paso. Vamos, por favor, que los cubanos se empoderen.